Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Hola, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí y le agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta tu hogar. El pastor Efrén, un servidor, estamos aquí para poder compartirte una palabra que estoy totalmente seguro en mi corazón que va a bendecir tu vida, que te va a ayudar, que te va a transformar, que te va a llevar a tener una relación más saludable con Dios. Jesús, pastor, declara en el Evangelio de Juan que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa palabra, la palabra vida que utiliza es la palabra zoe en el griego, que significa una vida plena, una vida total. Pero a veces las circunstancias que nosotros vivimos, hablando totalmente para los que somos hijos de Dios, no reflejan en su totalidad. Y eso muchas de las veces tienen que ver cuál es la condición y la situación de nuestro corazón. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender a través de esta serie de mensajes que hemos estado llevando. Si no has escuchado, este es el primer mensaje que escuchas, te recomiendo que vayas a la página, escuches los otros mensajes anteriores a este y puedas así retroalimentarte y puedas vivir y experimentar una vida completa, plena y total, que la vida que Jesús pagó por ti y por mí. Y como leías, pastor, ahorita en Proverbios capítulo 18 dice que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Mira, qué poderoso es esto, porque y si lo podemos comprender de esta manera, es más fácil conquistar una ciudad que el contener o el soportar a un hermano ofendido. Sí, está pesada esa comparación. Y es que cuando se trata de ofensas, pastor, es algo que ciertamente nos pega directo en nuestras emociones, porque una persona que no está al 100% estable en sus emociones, es muy fácil que puede llegar a ofenderse por una cosa que tal vez nosotros ni cuenta nos dimos, una cosa que pasamos por alto, como usted dijo anteriormente, un saludo que no les dio, una mano que no les extendió. Son cosas que a veces son tan sencillas y no nos damos cuenta que pueden llegar a hacer mucho daño, pero también hay cosas que en momentos de enojo, en momentos de ira, podemos llegar a ofender a una persona, y si no tenemos pues el valor de acercarnos y pedir perdón o de tratar de arreglar las cosas como deben de ser, claro, de llevarlas también primeramente con Dios, Claro. podemos provocar algo aún todavía más grave. Definitivamente, y las ofensas son demasiado peligrosas. Tienen la capacidad, una ofensa tiene la capacidad de destruir un matrimonio, destruir una vida, destruir una congregación, por así decirlo, la divide, la separa. Hay gente que se va por ofensas de la iglesia, hay gente que se seguirán yendo de las iglesias porque se ofenden muy fácilmente. Si nosotros como hijos de Dios aprendiésemos a madurar, o nos diéramos a la tarea de madurar, mejor dicho, y empezásemos o dejásemos al Espíritu Santo empezar a funcionar en nuestra vida, a trabajarnos, nosotros nos evitaríamos muchos problemas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es una ofensa. Yo quiero que te quede bien claro en tu corazón de dónde proviene la palabra ofensa y qué es una ofensa, para que puedas identificar si en tu corazón o en tu vida hay ofensas que no han sido soltadas o entregadas en las manos de Dios. Y la palabra ofensa en el griego se traduce de la palabra escandalón. Y la palabra escandalón literalmente significa una trampa, un cepo, indica una ocasión de caer o tropezar, o piedra de tropiezo, o algo que ofende. Una trampa, pastor, nunca es puesta por casualidad. Una trampa tiene la intención de detener el avance de una persona, de detener el avance de una vida. Una trampa está puesta para impedir que la vida siga funcionando, o para robar también. Recuerdo en una ocasión que íbamos mi esposa y yo de vacaciones
a la bella ciudad de Mazatlán, al cual mandamos un saludo hasta allá. Recuerdo que íbamos en la carretera y ahí en la sierra, antes de llegar a Durango, cruzando de Durango a Sinaloa, llevaba la camioneta y en la madrugada, porque me tocó cruzar de noche, había unos troncos atravesados en la autopista, no en la carretera libre, en la autopista. Y iba a una alta velocidad. Cuando logro mirar a cierta distancia esos troncos atravesados, como pude maniobré y me pegué a un lado y crucé sin detenerme. Al llegar a la próxima caseta, le digo a la persona de la caseta, oye, ¿sabes qué está sucediendo? Y sí, efectivamente estaban asaltando, estaban poniendo algunas trampas en el camino para poder hacer que la gente se detuviese y poderla robar, poderla asaltar, poderle quitarle las pertenencias o quizá hasta la vida. Y eso es lo peligroso de una trampa, porque la palabra escandalón, la palabra ofensa se traduce como una trampa, como una ofensa, como algo que te hace caer. Y es bien importante que nosotros entendamos la importancia de las ofensas, pastor. Vivimos lamentablemente en una naturaleza caída como seres humanos. Después de la caída de Adán, después de la caída del hombre, la naturaleza del hombre se corrompió. De hecho, el diseño de Dios para el hombre es que el hombre pudiese tener su mismo corazón, pudiese reflejar la naturaleza. Fuimos creados a imagen y semejanza, y el propósito del diseño de Dios para el hombre es que el hombre reflejara el mismo corazón de Dios. Pero a causa de la desobediencia, a causa del pecado, el hombre cayó, se apartó de la gracia de Dios, se apartó de la vida de Dios, y el hombre literalmente vino degenerándose, vino degradándose, vino corrompiéndose, de tal manera que el corazón del hombre se corrompió. Y muchas de las cosas que nosotros vivimos en la actualidad, la violencia, la frialdad, las enemistades, los pleitos, los celos, los conflictos, no solamente dentro de una congregación, dentro de una familia, tienen que ver con eso, con corazones corrompidos. Y es importante para nosotros poder presentarnos delante de Dios y decirle al Señor, examina mi corazón. Me encanta la oración que hacía el rey David. Me encanta cuando decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero también en el Salmo 139 declara, líbrame de los pecados que me son ocultos, aquellos que no podemos mirar, aquellos que no son tan evidentes en nuestra vida, pero que los estoy haciendo también, líbrame de ellos. Así es, pastor. Hablaba ahorita de Adán y de una naturaleza caída, y todas, si nos vamos más atrás de la historia, ¿cómo fue que llegó a esta tierra el príncipe de las tinieblas? Ay. Porque dice la palabra que él comenzó a poner trampas con palabras y empezó a juntar un grupo de seguidores que le dividió el cielo al Señor. Y al último cuando él es arrojado a la tierra, él no se vino con 10, ni con 20, ni con 1000. Dice la palabra que vienen con la tercera se parte. vino con millares y la tercera parte del cielo. Entonces él supo cómo usar esas palabras, esas trampas, porque también dice la escritura que él quería ser como Dios, que él se comparaba con Dios, quería estar donde Dios estaba sentado, pero él sabía el poder de este tipo de trampas con las que él podía, según él, salirse con la suya, pero terminó jalándose esa tercera parte, y es algo que pues inevitablemente nos tiene que pasar por nuestra naturaleza caída. Tenemos que llegar a ser ofendidos en algún momento de nuestra vida. Ahorita ya cuando los niños entran a preescolar o ya desde el kinder, antes no había una definición para eso, pero ahora ya se le conoce como el bullying. Comienzan a niños que tienen un poco más de malicia a molestar, a ofender a un niño que tal vez no le parece, no le cae bien, y va creando este tipo de ofensas en su corazón. Y hay unos que son
más sensibles que ya al momento de crecer, ha habido casos que por esas ofensas que ellos no pudieron sacar de sus corazones, en un momento de su vida terminan en depresión, terminan con una identidad dañada a causa de ofensas que sufrieron en su infancia. Claro, y definitivamente si nosotros no tenemos cuidado, como lo decíamos ahorita, entendiendo lo que es una ofensa, que es una trampa, o es una ocasión para caer, o una piedra que te hace tropezar, es importante que nosotros entendamos con claridad en nuestro corazón las cosas importantes que debemos aprender acerca de la ofensa. Y Jesús en varias ocasiones habló acerca de ellas. De hecho, en Lucas 17, verso 1, dice de la siguiente manera: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que vengan tropiezos. Y la palabra tropiezos es la palabra escandalón en el griego. Mas hay de aquel por quien viene. Pero yo quiero que entiendas esto. Mira lo que dice el verso 17, el capítulo 17, verso 1 de Lucas. Imposible. Es imposible. Es inevitable que en la condición de seres humanos, en esta carnota, en la carnota en la que te encuentras, o en las carnes, así como el pastor, en las que te encuentras, es imposible que no vengan tropiezos. Y yo te hago esta pregunta: ¿cuántos de los que nos están escuchando han sido ofendidos alguna vez? Si me puedes levantar la mano, nada más no voltees a ver al que está a un lado de ti, porque te estoy hablando a ti. ¿Cuántas veces has sido ofendido? Pero también, ¿cuántas veces has ofendido tú? Porque todos estamos expuestos, como lo decías, pastor, a ofender. Y Jesús dijo que es imposible que en esta vida no vengan tropiezos. Entonces, si Jesús mismo está diciendo es imposible que vengan tropiezos, entonces tendremos que aprender a lidiar con ellos, como ahora este famoso virus que estamos viviendo, que dicen que vino para quedarse. Eso quiere decir que ahora tendremos que aprender a convivir en esta nueva normalidad de la que están hablando. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Fíjate qué poderoso. Es imposible. Y Jesús lo sabía, y Dios lo sabe, el Padre lo sabía. Por eso el Espíritu Santo, uno de los dones que el Espíritu Santo nos da, es el don de la templanza. Porque el don de la templanza nos habilita a nosotros para que cuando somos ofendidos, decidamos ofendernos o no. Es la razón por la cual Jesús, con toda causa y razón y justificación, Él tenía para ofenderse. Al menos con Judas, que había invertido tiempo en su vida y lo traicionó vendiéndolo. Él pudo haberse ofendido con él con justa razón. Él pudo haberse ofendido con los que lo maltrataban con justa razón. Pero sin lugar a dudas, Jesús funcionaba en su totalidad en los dones del Espíritu. Perdón, el fruto de la templanza, porque es fruto, no don. El fruto de la templanza. El fruto de la templanza lo que te da la capacidad es de decidir no ofenderte cuando eres ofendido. Y esto es extraordinario. Así es, pastor. Y mire lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, ¿qué tan poderoso es el que una persona tenga el control total para no ofenderse, y un dominio, como ahorita usted lo decía, un dominio que nos trae ese fruto del Espíritu, que si nosotros logramos de alguna manera balancearlo con nuestra vida, podemos lograr una altura, tal vez no donde queremos estar, pero algo que nos dé mucha más estabilidad en nuestra vida. Fija lo que dice, lo que acabas de leer, pastor, porque
La segunda cosa que nosotros debemos aprender es que todos nos vamos a ofender o todos ofendemos. Santiago lo dice, porque todos ofendemos. ¿Porque quién? Todos. Pues dice todos. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí y incluye a todos los que nos están escuchando. Todos ofendemos y no dice una sola vez, dice muchas veces. Porque si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y hasta ahorita yo no he conocido a nadie que tenga la capacidad de no ofender o no ser vulnerable para ser ofendido. La palabra ofender, pastor, es la palabra griega patio, que significa trastabillar, errar, pecar, fallar, equivocarse u ofenderse. Todos, como lo decíamos ahorita, todos en un momento de nuestra vida nos vamos a ofender o vamos a ser ofendidos. Por eso es tan importante entender ese concepto para poder lidiar con él. Porque hablando que la ofensa es una trampa, muchas veces el enemigo te pone trampas, permite que las personas te ofendan, te hace sentir ofendido para poderte robar, para poderte saquear, para poderte quitar de tu vida lo que Dios ya tiene preparado para ti. La tercera cosa que nosotros tenemos que aprender, pastor, es que las ofensas nos enseñan. Las ofensas siempre nos van a enseñar. ¿Recuerdas lo que dice Romanos? Que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pues indudablemente también las ofensas tienen algo que enseñarnos. Las ofensas siempre van a revelar la condición de tu corazón y la posición o la capacidad de madurez que tienes en tu vida espiritual. Es como el dedo, las ofensas en ocasiones son como el dedo chiquito del pie. Cuando te levantas a media madrugada al baño y te golpeas en una mesa. Ay, hablas hasta en lenguas. Ese es el dedito de la espiritualidad. Pues las ofensas también funcionan como el dedito de la espiritualidad. De hecho, nosotros tenemos que aprender cuando somos ofendidos a ignorar. Porque si nosotros nos enganchamos con la ofensa, como lo habíamos dicho en el mensaje pasado, terminamos sintiéndonos resentidos, terminamos sintiéndonos en amargura, terminamos perdiendo una relación. ¿Cuántos matrimonios han entrado en un conflicto por algo que el esposo o la esposa dijo y lo interpretaste mal? ¿Cuántos problemas te hubieses evitado si hubieses seguido el consejo de la palabra? Mateo 18, verso 15, Jesús le dice a sus discípulos: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, entonces lleva contigo a otro testigo. Si no te oyere, escuche con otro testigo, entonces díselo a la iglesia. Y si no oyese a la iglesia, tenlo como un pecador. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un malentendido, nos sentimos ofendidos? Murmuramos del hermano. Vas y te quejas con tu mamá de que tu marido te ofendió. Y ahí está tu pobre mamá enojada contigo, enojada con tu marido, y lo ve mal. Y lo único que se están creando son conflictos, son las trampas que el enemigo pone en nuestra vida para detenernos. Así es, pastor, y fíjese que ya después de un tiempo de estar, bueno, ya hablando ya personalmente, trabajando en el liderazgo, me di cuenta mucho más claro de esto que estamos leyendo. Pero también recordaba yo cuando recién inicié que yo quería pues mejorar en ciertas cosas que necesitaba cambiar.
Y cuando lograba, iba paso por paso, cuando lograba alcanzar una, siempre llegaba, tal vez no alguien directamente de la iglesia, pero alguien de mi confianza de fuera, y hacía comentarios contra mí, o comentarios contra mi iglesia, o de la misma familia. Entonces, sí, las primeras veces, pues sí, obvio que uno, caray, pues uno se espera que todo sea al revés. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues ya estoy conociendo más de Dios, estoy yendo a la iglesia, todos tienen que cambiar conmigo. Uno adopta ese pensamiento al principio. Y no, es todo lo contrario. Entre más se va metiendo uno, más le buscan. Y vuelvo a repetir, ya estando trabajando con liderazgo directamente, pues obviamente que las cosas van subiendo de color. Y es cuando uno más tiene que evitar este tipo de comentarios, este tipo de malentendidos, y comprender que tiene que haber un momento donde a nosotros, después de ponerlo en manos de Dios, si vemos que continúa, tratar de hacer lo que dice la palabra, acercarnos directamente, hablarlo con nuestro hermano y totalmente cortar, porque son trampas muy fuertes que el enemigo sabe usar muy bien, como lo es la división, y pues todo se comienza obviamente por una trampa. No vamos muy lejos. Hace unos días atrás, mi amor, te voy a balconear. Hubo un malentendido entre mi esposa y yo. Salgo de la casa, yo sintiéndome ofendido. Me ofendí con un comentario que hizo, no en contra de mí, pero hizo un comentario y me sentí ofendido. Pero cuando me subo al carro, siento al Espíritu Santo hablar a mi interior y decirme, ¿te vas a quedar ofendido? Y me recordó esto, porque esto hace tiempo que lo conozco. Me tuve que regresar a la casa y pedirle perdón a mi esposa. Pero mi esposa me dice, ¿por qué me estás pidiendo perdón? Porque me ofendí. Porque no debía haberme ofendido. Y esa es la forma correcta que uno tiene que hacer. En vez de, cuando te sientes ofendido, alejarte de la persona que te ofendió. Si te sientes ofendido, en vez de hablar o murmurar, en vez de abrir tu boca y hasta maldecirlo o molestarte o involucrar a personas ajenas a la discusión porque te sentiste ofendido, ve directamente con él. Y si sabes que hay una ofensa en tu corazón y si sabes que de cierta manera te ofendió, si quieres crecer en Dios, entonces tienes que pedirle perdón al Señor por haberte ofendido. Te lo digo por experiencia propia, me acaba de suceder. Pídele perdón a Dios para que Dios pueda sanar esa área en tu corazón y tu corazón no sea un corazón que se ofenda con facilidad. La otra cosa, pastor, porque ya el tiempo está por terminar, que nosotros tenemos que aprender de esta vida es que de las ofensas, perdón, es que las ofensas muestran nuestra madurez espiritual. Es imposible, dice Jesús, que vengan las ofensas. Tenemos que aprender a lidiar con ellas. Es fácil ofendernos en nuestra condición de seres humanos, pero la Biblia dice en Efesios 4:14, para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando una persona se ofende con facilidad, demuestra que no tiene la madurez suficiente. A veces no podemos experimentar, pastor, las promesas de Dios a nuestra vida. Muchos hemos podido escuchar la voz de Dios, o muchos Dios nos ha hablado, haré contigo esto, o hemos visto promesas, o hemos escuchado un testimonio de que Dios ha hecho esto en la vida de tal persona, de que Dios abrió puertas para tal persona, de que Dios llevó a tal lugar a tal persona, de que Dios le dio la capacidad a tal persona de abrir cierto negocio, de tener cierto ministerio. Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué?
Y muchas de las veces no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros, que somos inmaduros, que somos niños espirituales. Y cuando permanecemos como niños espirituales, es difícil que Dios nos pueda confiar o invertir algo mayor en nuestra vida. Vivimos de lo suficiente, pero no podemos esperar que en una vida de inmadurez espiritual Dios invierta o Dios arriesgue más en nosotros. El que seas un niño espiritual no quiere decir que no vas a ir al cielo. Claro que vas a ir al cielo el día que el Señor viene o el Señor te lleva a su presencia. Tienes la salvación porque es por la sangre de Jesús. La salvación no por lo que tú hagas. Pero el vivir en una inmadurez espiritual nos limita a poder experimentar la grandeza de la vida que Jesús pagó por ti y por mí. Y si tú quieres ver en este día y quieres hacer un list check de qué condiciones o qué características conlleva una inmadurez espiritual, yo te pido que apuntes esto. Una persona inmadura espiritualmente se ofende fácilmente. Una persona inmadurez espiritual fácilmente son engañadas, como un niño que lo puedes engañar con facilidad, diciendo que va a hacer algo o haciendo otra cosa. ¿Sabes de qué eso estoy hablando? Así como cuando le dices a tus hijos, te voy a llevar y no los llevas, ¿ok? Una persona inmadura espiritualmente es insegura. Una persona espiritualmente inmadura es dominada por las emociones. Una persona inmadura emocionalmente, espiritualmente, no tiene dominio propio, pastor. Una persona inmadura se ofende cuando le corrigen. Tú eres líder, tú tienes un grupo de personas a tu cargo. ¿Cuántas veces las personas se han ofendido cuando les has dicho, sabes que te equivocaste aquí? Si tú no aprendes a recibir una crítica constructiva, una cosa es una crítica constructiva, otra cosa que te quieran señalar lo que ellos piensan que no está correcto. Pero una crítica constructiva, cuando tú la recibes, entonces habla de la capacidad y madurez espiritual que tienes. Una persona inmadura espiritualmente se ofende cuando le responsabilizan por sus errores y es de doble ánimo. Y de acuerdo a Santiago, quien es de doble ánimo, no piense que recibirá cosa buena del Señor. Por eso tenemos que nosotros entender lo peligroso de lo que es una ofensa. Son las trampas que Satanás pone sobre nosotros para poder controlarnos. Y cuando tú conoces y le pierdes la capacidad de ofenderte, entonces la trampa pierde su poder sobre ti. Eso está poderoso, pastor. Y ahorita que hablaba, volviendo un poco al fruto que estaba mencionando, que es fruto de la templanza, también está el fruto del dominio propio. Entonces, a lo mejor nos están escuchando personas que ya en algún momento han experimentado lo que es tener esa templanza, lo que es tener ese dominio propio, pero aún no han logrado llevarlo a otro nivel. Usted acaba de mencionar también que hace unos días se ofendió, pero en ese momento pudo resolverlo. Entonces, ¿cómo podemos ir creciendo a esa estatura donde Dios nos quiere llevar? Esos frutos se tienen que ir regando con esas acciones. Totalmente. Si somos ofendidos, queremos que nuestro fruto de templanza crezca, que dé más fruto. Entonces, al momento, casi instantáneamente que nosotros lleguemos a sentirnos de esa manera, si estamos conectados como debemos de estar con Dios, el mismo Espíritu va a ser quien venga, traiga esa convicción de que aunque no nos guste en ese momento, voltearnos y ir directamente, ya sea con esta persona, ya sea en algún lugar que usted tuvo que ir. Podemos hablar de, puede haber ido usted a reclamar algún recibo que debía y piensa que le cobraban mal, pero resultó que no era cierto y terminó ahí
casi agarrándose a golpes, y en ese momento puede llegar también el Espíritu y ¿sabes qué? Discúlpate con esa persona. Y muchas veces si traemos ese orgullo por dentro, no va a permitir que nosotros podamos seguir regando ese fruto que Dios ya quiere comenzar a ver crecer a un nivel más alto. Y si tú que nos estás escuchando, si eres de la congregación, vas a alguna congregación, has identificado que en algunas áreas de tu vida hay cierta inmadurez, que te has ofendido fácilmente, o que te han ofendido, o que has ofendido recientemente, es importante que puedas entender eso. El sacrificio en la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz, es el centro y la razón de todas estas cosas, para poder cambiar nuestra vida y para poder hacer que nuestro corazón madure y deje de ser un corazón que se ofende con facilidad. Lo único que nosotros tenemos que hacer para poder permitirle a Dios que comience a obrar en nuestra vida, en esta área, es confesar las ofensas. Si te has sentido ofendido, tienes que ir con la persona que te ofendió, o a la persona que tú ofendiste si reconoces que has ofendido a alguien, y decirle: ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname. No disculpas, porque en el reino de Dios no existen las disculpas. En el reino de Dios existe el perdón. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Segunda cosa que tú necesitas hacer es pedirle a Dios que te perdone y que perdone también a quien te ofendió. Marcos 11:25 lo declara: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tercer cosa que tienes que hacer, y esto es lo más difícil, es morir al yo, morir al orgullo. Es que él fue el que me ofendió. Sí, pero tú sabes que te ofendió. Tú eres quien tiene que tomar la decisión de pedirle perdón y pedirle perdón a Dios. Y el morir al yo cuesta, pero es uno de los primeros requisitos que Jesús pone para poder ser su discípulo. Jesús lo declara en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y última y más importante, comprométete a madurar. Compromete tu vida y compromete tu corazón con Dios. Que pase lo que pase, que las ofensas pasadas las perdonarás, que las ofensas que has hecho, las que puedas solucionarlas, las solucionarás, y las que no, pues te perdonarás por haber ofendido también. Porque también es algo que tenemos que aprender a hacer, pastor. Pedir perdón, perdonar, pero también aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Que esa es otra etapa, yo después voy a hablar acerca de esto. Y el comprometerte a madurar es que decidas cada día, con la ayuda del Espíritu Santo y la guianza del poder del Espíritu Santo, que sea el que te dirija, quien te instruya, que sea el aliento de vida para ti, porque hay muchas bendiciones que Dios ya tiene para tu vida, pero no pueden descender sobre ti si en tu vida hay un corazón ofendido, si en tu vida hay un corazón que se ofende con facilidad. Un corazón ofendido habla de la inmadurez espiritual de un hijo de Dios. Y el día de hoy mi oración por ti es que el Espíritu Santo nos pueda dirigir, porque Él es el que nos enseña en toda verdad y en toda justicia, para que nosotros podamos madurar, crecer y caminar conforme la medida de fe y conforme la vida que el Señor compró para ti y para mí. ¿Es fácil? No lo es. Pero nada en la vida es fácil. Valioso, demasiado. Y yo te digo una cosa, vale la pena morir al yo para recibir lo que Dios tiene preparado para ti.
Y el día de hoy, si tú nos estás escuchando por primera vez, quiero bendecirte. Y si tú en algún momento de tu vida te has sentido ofendido, te han lastimado, te han herido y no sabes a dónde ir, los brazos de Jesús están abiertos para ti, para transformarte y para bendecir tu vida. Y si tú cierras tus ojos ahí y le dices al Señor, perdóname porque mi corazón se ha ofendido muchas veces y porque muchas veces he ofendido. Hoy lo confieso delante de ti y también te pido, Señor, que entres en mi vida. Espíritu Santo, dirijas mi corazón, mis pensamientos y mis pasos conforme a tu palabra y conforme a tu justicia. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hasta la próxima. Hola, un gusto saludarte. Te habla el pastor Héctor Torres. Recuerda, estamos llevando nuestra serie Asuntos del Corazón. Este próximo mensaje, recuerda tener tu Biblia a la mano, una libreta en la cual puedas apuntar y pluma para que pueda el Espíritu Santo enseñarte, ministrarte de una manera más profunda. También quiero recordarte, si tienes alguna necesidad de oración, si tienes alguna pregunta o surge en tu corazón alguna inquietud por lo que vas a estar escuchando, no dudes en comunicarte a través de las redes sociales, un mensaje inbox. Y con gusto te atenderemos, oraremos por ti y te ministraremos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.